Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia de Monseñor Carlos Salcedo Ojeda. Bienvenido, Monseñor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro aniversario, que es el 23. Esperamos que sean muchísimos más, con la bendición de Dios y de usted. Voy a presentarlo brevemente para que luego procedamos a escuchar su conferencia sobre la educación católica universitaria, que para nosotros es un tema central, porque como recordarán, o algunos de ustedes recién aprenderán, esta universidad fue fundada por la madre Luz María Álvarez Calderón Fernandini hace 23 años, con una clara vocación católica. Ella era miembro de la Congregación de los Sagrados Corazones y decidió fundar no solo la UNIFE en Lima, un colegio, y luego un instituto superior en Huancavelica, sino también la Universidad para el Desarrollo Andino. Con esta orientación católica y también pensando en el contexto en el que iba a funcionar esta universidad con una propuesta de educación intercultural y bilingüe a nivel universitario, que es una de las pocas en el Perú, dicho sea de paso. Posteriormente, como 10, 15 años después, se han creado 4 universidades interculturales por parte del Estado, pero esta fue la primera con esa vocación. Monseñor Salcedo es obispo de la diócesis de Huancavelica desde el año 2021. Él es miembro de los misioneros oblatos de María Inmaculada. Él realizó sus estudios de filosofía y teología en el Instituto Superior Teológico Juan XXIII y posteriormente en el extranjero, en países como Colombia y Bolivia. Él hizo trabajo pastoral inicialmente en Lima y luego en Junín, la tierra de sus padres, y posteriormente ha venido aquí a Huancavelica a presidir la diócesis. Entonces tenemos con nosotros a Monseñor, quien dará su charla sobre la educación católica universitaria. Bienvenido, Monseñor, y siempre bienvenido. Muchas gracias, profesor Jorge Armando Guerra, y también a todos ustedes que me acogen en esta universidad, ya celebrando sus 23 años de fundación. Y gracias por permitirme compartir algo de lo que hoy nos dice el Magisterio de la Iglesia con respecto a la educación. Efectivamente, mi nombre es Carlos Alberto Salcedo Ojeda. Mi papá es de Jauja, bueno, su padre descanse en el cielo, y mi mamá todavía está presente, está acompañándonos. Ella es también, nació en Lima, pero sus padres son de Jauja, y por eso, bueno, ambos se conocieron en Lima, mis padres, y yo nací en Lima, en Barrios Altos, y ya a los 19 años tuve una experiencia muy grande, experiencia de fe, experiencia de la misericordia, el amor de Dios infinito, y de ahí me animé a ser catequista y luego sentí el llamado a la vida religiosa. Y con la gracia de Dios he podido continuar hasta ahora. Ya tengo 64 años, es decir, ya con bastante juventud acumulada, ¿no? Como diría un amigo. Y me alegra estar con ustedes, solamente decirles que estuve en Huancayo, trabajé 10 años, más 5 como obispo auxiliar en el arzobispado de Huancayo, apoyando a Monseñor Pedro Barreto Jimeno. Y justamente en el libro he visto un testimonio que da, este libro muy interesante, de la historia de nuestra fundadora, ¿no? Luz María Álvarez Calderón Fernandini. Me impactó mucho el libro que he podido leer hasta donde inicia la fundación, pero lo importante es cómo transmite ella una mística, una actitud muy profunda, ¿no?, que llamamos espiritualidad. Y me anima mucho, me ha
inspirado mucho leer su vida, su historia y lo que tiene que ver con ustedes, ¿no? Con la fundación de esta universidad, UDEA, ¿no? Universidad para el Desarrollo Andino. Bien, entonces, en este 23 aniversario, permítanme poder presentarles un aspecto muy importante de nuestro contexto eclesial. Podría presentar el logo primero. Dice Jubileo 2025, Peregrinos de la Esperanza. Nuestra Iglesia Católica ha presentado este lema por este año, 2025, Peregrinos de la Esperanza. O sea, se resalta la esperanza. Somos peregrinos de la esperanza. Estamos caminando en esperanza. Y permítame explicarle este logo, este dibujo. Ahí vienen, se ve personas en camino, son de los 4, digamos, lugares de la tierra, ¿no? 4 puntos cardinales, y representan a toda la humanidad caminando, ¿no? Abrazados por la solidaridad y la fraternidad. Significa esas 4 figuras, la solidaridad y la fraternidad. Abajo las olas representan que este peregrinar no siempre es fácil, hay dificultades también. En medio del caminar hemos tenido, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Una fuerte dificultad que asoló a toda la humanidad, y también ahora lamentablemente guerras y crisis, ¿no? Crisis sociales, políticas, económicas, crisis ambientales. Pero en medio de eso caminamos con esperanza. Y por eso aferrados a la fe y también a la esperanza. Y esa esperanza nos sostiene, por eso el ancla nos sostiene para que no nos estrellemos, no nos arrastre las olas de las crisis o de los problemas. Y la cruz que nos inclinado hacia la humanidad, ¿no? Que nos da ánimo, que nos da seguridad y esperanza. Y esa es la cruz. Y bueno, esperamos entonces que este lema nos ayude este año para promover la esperanza. Ese es nuestro anhelo, promover esperanza. Es un don, la esperanza es un regalo que nos ayuda a alcanzar grandes metas, ¿no? Y superar las dificultades. Bien, entonces esto es lo primero que quería compartirles, y luego ya, siguiente punto, el Papa Francisco llamó a un pacto educativo global, y el 2022, si no me equivoco, ya se fue concretando más este pacto. Estuvo años anteriores, ¿no? Desde antes de la pandemia, pero él manifestó que este pacto educativo global se hizo más urgente después de la pandemia, porque la pandemia reveló muchas fragilidades, muchas situaciones que la humanidad pasa de dificultad, ¿no? de desarticulación, que la humanidad pues no podía enfrentar, ¿no? por una situación que afectaba a la educación sobre todo. Entonces él hizo 7 llamados, o mejor dicho, 7 compromisos que impliquen a todos los componentes de la sociedad, ¿no? Un llamado para que se firme un pacto educativo global, ¿no? Y también la UDEA, ¿no? Me decía el profesor que está dentro de este pacto. Entonces es una oportunidad para profundizar este pacto, pero no solo para ustedes, para mí, para todos en realidad. Yo mismo, me ayuda al haber visto este pacto, me ayuda mucho a poder como obispo también orientar mejor mi acción. Y el primer objetivo de este pacto sería poner a la persona en el centro, poner a la persona en el centro, el ser humano. El ser humano que
pues es lo principal, ¿no? Lo principal, lo esencial. Por eso es importante tener una visión de la persona, ¿no? Una visión de la persona. La persona no es un medio, sino es un fin en sí mismo, ¿no? Es un fin en sí mismo. La persona es algo valioso, algo valorable, que merece mucha atención, mucho apoyo, mucho cariño, mucho respeto, ¿cierto? Poner a la persona como centro. Por eso es necesario una visión de la persona, es decir, tener una concepción, una visión de lo que es la persona. Y esto hay que tener en cuenta que la persona es el centro y tener cuidado de la cultura del descarte. Ustedes saben qué es el descarte, ¿no es cierto? El descarte, bueno, es simplemente usar algo y botar, ¿no es cierto? Usamos algo y botamos. Compramos una gaseosa y, bueno, después tiramos, lógicamente, al tacho, ¿no? Echamos el envase. Pero el problema es que esta cultura del descarte tiene que ver con ver a las personas como objetos, ¿no? Como objetos de uso y luego descartar, ¿no? Esa es la cultura del descarte. No se la considera como algo valioso, como algo que hay que cuidar y que hay que promover y que hay que dignificar, sino ya es la persona digna de por sí misma, ¿no? Ya, sino hacer ver, resaltar su dignidad. Entonces, esto es lo que hay que tener cuidado, la cultura del descarte. Luego, por esto le decía, es necesario tener una sana y precisa visión de la persona, ¿no? Vuelvo a insistir, ¿qué es la persona para nosotros, ¿no? Hay un salmo que dice, ¿qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, ¿no? Miren la magnitud de la persona. Ya desde la antropología cristiana, la persona es algo digno, algo valioso, sobre todo por ser criatura de Dios, ¿no? Y valiosa, por eso es creada a su imagen y semejanza, y a tal punto es valiosa para Dios que vino Jesús, ¿no? Para darnos una mayor plenitud de vida, una dignidad de vida, ofreciendo su vida en la cruz, ¿no? Miren qué valiosos somos para Dios, ¿no? Para Dios. Pero este es desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de la fe, ¿no? Somos valiosos, dignos, porque somos criaturas de Dios, amados por Dios, redimidos por Él. Entonces, pero también se puede ver desde un punto de vista humano, un punto de vista, digamos, sociológico, antropológico, al ser humano, pero no está mal, ¿no? Está bien que haya una visión desde el hombre, de diversas disciplinas, pero para nosotros sobre todo la visión es mirarla desde ser criatura amada por Dios, ¿no? Somos criaturas amadas por Dios, somos frágiles, vulnerables, somos pecadores, pero amados y redimidos por Dios y llamados a una misión. Por eso ustedes están aquí, ¿no? Porque se sienten llamados a una misión que van descubriendo cada día, que van profundizando cada día y se van preparando cada día. Y bueno, entonces todos para caminar, o sea, puede volver al anterior, le decía, una misión que tiene que ver con una nueva solidaridad universal y dar vida a una nueva sociedad más acogedora, ¿no? Esa es la misión que todos tenemos, ¿no? Una sociedad más humana, más acogedora. Continuamos. Y entonces esta visión de lo que es la persona permite una consistencia a la identidad de cada persona, ¿no? Permite dar una identidad más fuerte, más profunda a la persona, o ayudar a que se profundice esta identidad de la persona, evitando así que se fragmente y desintegre frente a un cambio incesante y rápido, ¿no?
Ya estamos en un momento de cambios y no solamente se habla de cambios en el tiempo del Papa León XIII, en el tiempo de León XIII había cambios, ¿no? Apareció la revolución industrial, era un cambio grande, toda la población vivía en los pueblitos, en zonas rurales, de pronto todos van a la ciudad, a vivir a la ciudad, porque aparecen las grandes industrias, hay trabajo, pero es una situación de cambio terrible, ¿no? Terrible, ya se van desapareciendo los referentes, los paradigmas, ¿no? Entonces hay un cambio. Pero ahora, ¿cuál es el cambio? Decía el Papa León actual, León XIV, que ahora el cambio grande que es el tecnológico y sobre todo el de la inteligencia artificial, ¿no? Es un cambio grande, ¿no? Que hace que los paradigmas ya vayan desapareciendo, ¿no? Un paradigma para nosotros siempre es un ejemplo, ¿no? Alguien que es referente, que nos guía, es Jesús, ¿no? Una persona buena, pero también puede haber muchas personas buenas que son paradigmas para nosotros, ¿no? En este caso como la Madre Luz María, ¿no? Entonces, pero ahora hay tantos cambios que los paradigmas se pierden. Los niños, los jóvenes no saben qué seguir, ¿no? Hay muchas modas y más ahora están afectados por diversas propagandas que se dan, ¿no? Y tienen diversas reacciones, ¿no? Terribles. He escuchado la noticia de que unos padres de familia denunciaron a un sistema de redes porque el hijo se suicidó, ¿no? Y ellos dicen que gracias o lamentablemente por culpa de este sistema de redes de información, no sé cómo decir, de programas, el joven se suicidó. Entonces, ¿cuáles son los referentes? Ahora hay tantos cambios que afectan a las personas, a todos, ¿no? A todos. Bueno, entonces, frente a eso, hay que, entonces, fortalecer la identidad de cada persona. Y eso, entonces, lleva a los siguientes valores, ¿no? Respeto y valorización de la identidad de cada persona, sin discriminación de sexo, edad, raza, religión, ideología, condición social u otra, ¿no? Ningún tipo de discriminación, nada de bullying, nada de ver a la persona como algo inferior y maltratar, ¿no? Y una educación a una formación integral que valorice todas las dimensiones del humano, ¿no? Entonces, todas las dimensiones del ser humano, que no se descuide nada. Y una defensa de los derechos universales inalienables de cada persona. Y se recomienda por eso que podamos conocer la Carta de los Derechos Humanos, la Carta Universal de los Derechos Humanos. Sería una tarea para la casa, ¿no? Poder conocer, profundizar esta carta. Pasamos. Bien. Luego, ese sería ahora el segundo objetivo, escuchar a los jóvenes. Escuchar a los jóvenes. ¿Qué les parece este punto que nos plantea el Papa Francisco, ¿no? Escuchar a los jóvenes. Y eso es el nuevo paradigma, se dice, para la educación, ¿no? Es un criterio que se debe tener, escuchar a los jóvenes. Escuchar y así partir de ahí, desde la escucha y el diálogo. El siguiente. Y eso es el paradigma pedagógico, ¿no? Basado en la escucha y el diálogo, de manera respetuosa y atenta. ¿Y para qué este escucha y este diálogo? Partir de los jóvenes, ¿no? Partir de la educación de los jóvenes, para que el joven pueda sacar todo lo que tiene, ¿no? Incluso sus preocupaciones, sus dificultades, sus logros, sus anhelos, sus sueños, ¿no?
sus pecados, podríamos decir también, ¿no? Escuchar a los jóvenes, sacar todo, para así, una vez que el joven saca todo lo que tiene inquietudes, preguntas, interrogantes, desde ahí ya luego poder complementar con, digamos, la semilla de los valores. Así es un segundo momento, ¿no? Y eso es lo que hacía la hermana Luz María, ¿no? Primero escuchar, ver la realidad, y desde el conocimiento, desde las realidades de los jóvenes, entonces poder ya dar a una educación, no solo información, conocimiento, sino sobre todo, como repito, valores, ¿no? Bien, y eso es lo que hacía Jesús también, ¿eh? Jesús primero escuchaba a las personas, veía las realidades, ¿no? Se identificaba con las situaciones, era empático, y después ya desde lo que el lenguaje de la gente, desde lo que diríamos era su imaginario, desde su vida cotidiana, desde ahí les comunicaba valores, y con su testimonio, con su ejemplo de vida. Bien. Podemos continuar. Bien, el Papa utiliza entonces 3 verbos: escuchar, transmitir y construir juntos, ¿no? Escuchar, ya mencioné, escuchar con el corazón, ¿no? Yo estaba confesando ayer a los niños y jóvenes en Chainabamba y Lilcaijasa, y me sorprendió la actitud que tenían de una confianza grande en ese momento, en poder decir algo, como compartían ellos sus fallas, sus errores, pero con una confianza que están pues frente no solo al sacerdote, sino a algo grande. Y ellos comparten, sacan todo, y después reciben ya, digamos, esa gracia, esa misericordia de Dios, y se animan a seguir caminando, ¿no? Entonces, esto es escuchar, acoger lo que viven los jóvenes, para luego animarlos, llevarlos luego a transmitirle valores, ¿no? Es decir, en este caso ellos van a experimentar, ¿no? Una fuerza para nuevas actitudes, ¿no? En su vida. Y así se va construyendo juntos en comunidad, ¿no? Es importante la comunidad para educar, ¿no? No se puede hacer solo la educación, se tiene que hacer en comunidad. Hay un lema, una frase de África, dice: para educar a un niño se necesita una comunidad. Una comunidad. Imagínense, para educar a un niño se necesita, no solo es la familia, sino una comunidad. Bien. Bueno, entonces, valores, adaptación al alumno, ¿no? ¿Quién se va a adaptar? ¿La escuela, la universidad al alumno, o el alumno se adapta a la universidad? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, la propuesta, lo que dice el Papa, es que la escuela, la universidad se adapte al alumno. Y eso es lo que yo he visto en la hermana Luz María, ¿no? Cómo ella se adapta al alumno. Un ejemplo, ¿no? Ella quiere desarrollar todo su proceso educativo en el quechua, ¿no? El idioma bilingüe, por eso universidad bilingüe, ¿no? O sea, ella no es que todos se adapten a lo que ella piensa hacer, o una universidad que debe ser en castellano, sino ella busca que la universidad se adapte al alumno, a su forma de hablar, a su cultura, a sus inquietudes, a lo que vive, a lo que siente. Entonces, por eso se requiere, y eso implica una educación de calidad, ¿no? Y que involucre la mente, las manos y el corazón. Esta imagen es muy bonita, hablar de las manos, el corazón y la mente. Son 3 elementos, ¿no? Es importante la mente,
pensar, sentir y hacer. Es decir, nosotros hacemos lo que pensamos y sentimos, ¿cierto? Hacemos lo que pensamos y sentimos. Y debe haber esa armonía. No puede ser que uno piense una cosa y siente otra cosa, y pues el hacer está ya a veces en tensión, no sabe si hacer lo que piensa o hacer lo que siente. Tiene que haber una armonía entre esos tres aspectos, ¿no? Bien, luego pasamos. Entonces se trata de promover el protagonismo de los jóvenes, ¿no? El escucharlos es para que ellos sean protagonistas, tomen decisiones, ya sea ahora especialmente aquí en la universidad, en las instancias de organización diversas que hay, en los estamentos que hay, y ambientes acogedores y de buen trato, ¿no? Yo estoy muy seguro que aquí ustedes experimentan esa calidez humana. He conocido un poquito a don Armando, y al venir a saludar, pues experimento algo de esa acogida y calidez y ese ambiente, diríamos, de buen trato, porque contrarrestar todo aquello que traiga tensión o maltrato. Continuamos. Bueno, promover a la mujer. Estaba conversando con mi mamá hace unos días, yo la visito, y está en Lima, tiene 87 años, y pues a veces se recuerda, ¿no?, su historia. Y varias veces cuando era joven tuvo oportunidad de trabajar y le dijeron, trae tu documento de estudio, pero ya no había terminado ni la primaria ni la secundaria, solamente estudió el primer grado, no pudo porque, bueno, no tuvo ese apoyo, o vivió con sus abuelos, ellos la cuidaron todo, pero no promovieron su educación, porque decían que con tal que sepa su firma ya es suficiente, ¿no? Así era antes, ¿no? Con tal que sepa su firma ya es suficiente. Y una tía por ahí dijo, ya, ¿para qué va a aprender a escribir? Si, con perdón de la tía, que para descanse, ¿no? Si va a escribir para escribirle cartas a sus enamorados, ¿no? Esa era un poco la visión de la educación ante la mujer, ¿no?, para la mujer. Entonces, fortalecer la plena participación de las niñas y los jóvenes en la educación. Dice el Papa Francisco, ¿no?, la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad, idénticos derechos que los varones, ¿no? En otro sentido lo decía José María Argueda, ¿no? Él decía que la mujer es doblemente, diríamos, oprimida o aplastada por ser pobre y por ser mujer. Entonces, todavía se da esa situación. Y entonces, los valores: reconocimiento de los mismos derechos y dignidad e igualdad entre los hombres y la mujer. Esto me hace acordar al Génesis, ¿no?, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. ¿De dónde saca en Génesis Dios a la mujer? De la costilla de Adán. De la costilla de Adán. Es decir, la saca del costado, ¿cierto? Del costado. No de más arriba ni de más abajo, sino del costado. Es decir, está con esta figura, con esta imagen, está queriéndose decir, el autor inspirado, que el hombre y la mujer son iguales en dignidad. Cada uno tiene su originalidad, su peculiaridad, su forma de ser biológica, psicológica, pero iguales en dignidad. Merecen el mismo afecto, el respeto, cariño, oportunidades. Entonces, eso es lo que nos dice el Génesis. Miren, casi 1000 años antes de Cristo ya se tenía esta concepción. Y mayor participación de las niñas y jóvenes en la educación mediante políticas concretas de inclusión. Políticas concretas de inclusión. Y justa inclusión de las mujeres en los órganos de decisión colegiados, ¿no? Curioso es que en las parroquias mayormente responden las mujeres,
más catequistas, hay más laicos, pero más mujeres, varones no sé por qué habrá poco, ojalá no sea así entre ustedes, ¿no? O bueno, lo digo esto porque como que toman más conciencia más rápidamente de construir, de asumir responsabilidades, ¿no? Justa inclusión de las mujeres en los órganos de decisión colegial, ¿no? Ahora se habla de la paridad, ¿no? Paridad, para que haya, cuando hay elecciones, haya paridad, que haya siempre varón y mujer. Se dice que en la pastoral juvenil debe haber uno coordinador varón y una subcoordinadora mujer, o una coordinadora mujer y un subcoordinador varón, así de tal forma que siempre haya esa paridad, participación de ambos, lo que no se excluya a la mujer. Continuamos. Bueno, el Papa Francisco decía, ¿no?, que siempre la mujer tiene un punto de vista que a veces nosotros no tenemos los varones. Por eso es importante, ¿no?, ese aporte, y él incluyó a las mujeres en las comisiones más altas de la organización en el Vaticano, ¿no? Bueno, luego el cuarto objetivo de este pacto educativo, responsabilizar a la familia, ¿no? Responsabilizar a la familia es el primer e indispensable sujeto educador, es la célula fundamental, decimos, célula fundamental, ¿no? Porque ahí es donde se aprende a relacionarse unos con otros, ¿cierto? Ahí aprendemos a tejer relaciones de empatía, de diálogo, y ahí aprendemos, diríamos, a convivir y a construir la sociedad. O sea, el Papa Juan Pablo II decía que en la familia fue un lugar de transformación social, ¿no? Queremos que la sociedad mejore, se transforme, pero tiene que ser desde la familia. Ahí se aprende a dialogar, se aprende a valorar las diferencias, a perdonar, a lograr acuerdos, llegar a objetivos, ¿no? Ahí se aprende prácticamente todo, ¿no? Ahí a veces yo comento a algunas mamás, es ahí donde se va a aprender lo que no te van a enseñar en ninguna universidad del mundo, ni sea en Estados Unidos, Inglaterra, en Francia. En ninguna universidad van a enseñar lo que se aprende en la familia, la convivencia, el trato, caminar juntos y llegar a grandes objetivos, el perdón sobre todo, ¿no? Porque a veces entre la familia al menos falta diferencias, discusiones, pero ahí se aprende a convivir de verdad. Bien, pasamos a otro punto. Bueno, es fuente de relaciones generadoras y constitutivas de la persona. Entonces todos deben contribuir, todos están llamados a contribuir, todos, digamos, cuando digo todos se refiere a diversas instancias, diríamos sociales, políticas, ¿no?, para que la familia cumpla su función, especialmente la iglesia. Valores, prioridad de la familia y la educación de los hijos, ¿no? Ahora es bien difícil porque los hogares parecen un hospedaje, ¿no? Se va a dormir nomás, ¿no? Esa es una dificultad, y no hay diálogo, no hay encuentro. Por eso hay que dar tiempo. Participación de los representantes de los padres en los órganos colegiados de decisión, ¿no?, tanto en la escuela y en la universidad. Hacerse presentes también ellos, participar, no dejarlo. A veces vienen a los padres de familia y una señora me dice: padre, monseñor, por favor, quiero que mi hijito estudie en el Vianney. Y le digo: ¿por qué? ¿Por qué usted tiene ese interés? Es que no quiero que se pierda. Como ella tiene su negocio y piensa que ahí, ya al mandarlo al Vianney, ustedes saben que es internado, ahí ya va a estudiar bien, va a ser buen niño y no se va a perder, ¿no? Pero cuando va y se inscriben ante el rector, dicen: yo voy a participar en todas las reuniones y asambleas. Lo escriben, pero una vez que lo inscriben, no todos, pero muchas veces ya los padres brillan por su ausencia, ya no están.
tanto que han suplicado que entre, pero después lo dejan a otros, no quieren o no tienen tiempo, no pueden, hay una dificultad grande de ellos. Luego, incremento de las políticas en favor de la familia, especialmente de las más desfavorecidas, ¿no? Socioeconómicamente, ¿no? Eso se llama subsidiariedad también, ¿no? Ayudar, ¿no? Desde políticas públicas a las familias para que puedan desarrollar, sobre todo en el aspecto educativo. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta antes de seguir? ¿Alguna pregunta? O yo les pregunto a ustedes. ¿Qué es lo que ustedes podrían tener presente respecto a la familia, ¿no? Cuando hablo de la familia, es importante la familia, valorar la familia. Ahí están nuestras raíces, ¿no? Todo lo que un árbol muestra se debe a sus raíces, ¿no? Nosotros somos como un árbol, vamos a dar frutos, pero ¿de dónde viene todo? Desde lo que hemos recibido en la familia, ¿no? Incluso las experiencias negativas nos ayudan a poder aprender, sacar enseñanza de las experiencias negativas. Todo sirve para luego dar frutos. Bien. Abrirse a la acogida. Bueno, sobre todo educar en la acogida a los más vulnerables. Quiero poner un ejemplo, ¿no? Durante la pandemia, entonces, no había clases. Entonces, ¿qué se hizo cuál fue la respuesta para que estudien los niños y jóvenes? Todo lo virtual, ¿cierto? Pero, lógicamente, muchos tenían acceso a lo virtual, ¿no? Muchos tenían todo lo necesario, pero gran mayoría no tenía el acceso. Me acuerdo niños con su mamá en los cerros, y a veces había nevada, y el niñito estaba ahí protegido por la mamá, haciéndole sombra para que la nevada no le caiga, y el niñito haciendo su tarea, ¿no? O a veces escuchando un radio, ¿no? Entonces, hay una globalización, sí, que ha desarrollado mucho la tecnología, pero la mayor parte no tiene acceso a los bienes, ¿no? A los bienes que permiten desarrollarse, ¿no? Entonces, todavía hay ese desequilibrio. Hay mucho desequilibrio, podríamos decir, mucho desequilibrio social. Entonces, es buena la globalización en el sentido de que permite que se desarrolle la tecnología, pero la mayor parte no tiene acceso, no alcanza. Entonces, ¿qué se tiene que hacer frente a eso? Hay desequilibrios sociales, económicos y culturales. Entonces, por ello, el pacto educativo debe acoger a los últimos a una cultura de inclusión, ¿no? Y vuelvo a insistir, la hermana Luz María, ¿no? Luz María. Mira, miren, ella estudió en Estados Unidos, en Francia, en Roma, fue a diversos lugares, sabía 5 idiomas, ella tenía experta en pedagogía, en psicología, en filosofía, tenía muchas capacidades. Pero ella podría, incluso le pidieron que vaya a desarrollar a Canadá su labor, su vida religiosa. Pero ella decidió optar por la acogida. ¿A quién? A los más vulnerables, es decir, a los que están lejos del centro de poder político y económico, y hubiese desarrollado su vida en un lugar con todas las comodidades y desarrollo de la humanidad. Pero, ¿qué hizo ella? ¿No? Tomó una decisión, una opción, ¿no? Ser acogedor de los más vulnerables. ¿Qué les parece esto? Miren, es grandioso. O sea, es una actitud movida por un espíritu, una mística profunda. ¿Bien? De eso se trata, eso es lo que invita el Papa Francisco. Como que ella se anticipó a este pacto educativo global, ¿no? En muchos de sus aspectos.
Valores, entonces, educación para la apertura y el encuentro con el otro. Apertura y el encuentro con el otro. Eso es muy importante, estimados jóvenes, apertura y el encuentro con el otro. Encuentro de corazón. ¿Ustedes cuántos alumnos hay aquí? Por favor. Más o menos. Cerca de 600. Cerca de 600 jóvenes. Y bueno, es un número muy grande, muy significativo. Pero la pregunta es cómo va el encuentro, la apertura al otro. Hay una crítica que se nos hace a nosotros cuando vamos a la misa, entramos a la misa, entran a la misa, la gente entra y a veces no se conocen ni se saludan las personas, ¿no? Y luego termina la misa y se van, cada uno pues trató de vivir la misa como pudo, pero la mayoría no se encuentra, no se conoce, ¿no? Es una crítica que me la hago yo para pues promover más la acogida y el encuentro con el otro, ¿no? Cuando fuimos a visitar al Papa Francisco, éramos como 50 obispos y el Papa estaba en la puerta y nos recibió uno por uno. Y después hubo un momento de intercambio y uno con uno conversaba, uno a uno conversaba, ¿no? Conversábamos con cada uno. Y al final lo despidió, ¿no? Nos preguntó a cada uno de dónde vienes, cómo estás, y era muy bromista, pero un diálogo, un encuentro profundo, ¿no? Pero eso a veces falta en nuestras misas, ¿no? Es la crítica, me la hago yo mismo, ¿no? A veces las personas llegan, pero nadie las recibe, se despiden, al final nadie la despide, ¿no? Lo digo eso por la importancia de mejorar nuestra acogida, nuestra digamos, encuentro, ¿no? Eso es lo que al final hace la vida, ¿no? El encuentro, el diálogo, la amistad, el encuentro de corazones, ¿no? Eso les animo a que sigan fortaleciendo entre ustedes. Luego, acogida e integración de personas vulnerables y marginadas mediante políticas de inclusión, ¿no? O sea, hay que promover también políticas de inclusión, ya sea a nivel regional, a nivel municipal, regional y nacional, ¿no? Y superación de la cultura del descarte mediante proyectos de inclusión. Ya expliqué, ¿no?, lo que es la cultura del descarte, proyectos de inclusión, ¿no? Lamentablemente ahora las leyes que se están dando son leyes que en vez de promover la acogida, promueven más bien la desunión, ¿no? Promueven la desunión. Lamentablemente eso hay por eso tenemos que organizarnos de una otra manera para ayudar a que haya políticas de acogida, no de exclusión. Ustedes saben que a los jóvenes que delinquen, aunque no tengan 18 años, ahora se les puede mandar a la cárcel. ¿Sabían eso? Las nuevas leyes que ha propuesto, no solo propuesto, sino ya aprobado. Un joven que delinque a la cárcel con los adultos. Normalmente se le mandaba a centros de rehabilitación. Imagínense, ahora se les manda a la cárcel. ¿Y cómo van a salir de ahí? ¿Reintegrados o más, diríamos, avisados en el delito? Más avisados en el delito, ¿cierto? Lamentablemente. Pero esa es la ley que se ha dado. Imagínense, entonces, ¿cuál es la acogida ahí que se está queriendo dar? Más bien se está lanzando a los jóvenes a una desintegración, a una mayor, diríamos, el aprendizaje del delito, ¿no? Ahí aprenden a extorsionar, aprenden diversas formas de delinquir, lamentablemente, ¿no? Bueno, es un ejemplo que les quería dar por lo que es digamos, la cultura del descarte que se está aplicando, ¿no? En vez de acoger, es descartarlo, ¿no?
lo mandamos a lo peor para que ahí aprendan, supuestamente, para que se corrijan con los adultos, pero va a ser peor. Bien, continuamos. Bueno, renovar la economía y la política. La hermana Luz María decía que lo primero es la cultura, no el dinero. Lo primero es la persona, no el dinero. Entonces, la economía, la política debe estar al servicio de la persona. Ustedes escuchan decir que ahora en nuestro país, a nivel macro, ¿cómo va la economía? ¿Bien o mal? Va bien, ¿no es cierto? A nivel global, de las estadísticas, va bien. Pero a nivel de la distribución de las riquezas, de la justicia, ¿va bien o va mal? Va mal, ¿no es cierto? O sea, la economía y la política no están al servicio de la persona, sino se usa la economía y la política, pero más al servicio de grupos, de élites, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿se dan cuenta? Es un problema grande que debe renovarse la economía y la política, y debe estar al servicio de la persona, ¿no? Y eso es lo que insistió, vio Luz María, ¿no? Que cómo contrarrestar que la economía y la política no sirvan al hombre, mejor dicho, sirvan al hombre con la educación. Por eso ella vio la importancia de educar, sobre todo en las zonas andinas, para que pueda levantarse el hombre, para levantarse el hombre andino. Pero ella se acercó al hombre andino no como un asistencialismo, no como una actitud paternalista, sino para hacerle ver al hombre andino sus valores, su cultura, lo grandioso que hay, ¿no? Cuando yo les hablaba de los niños que había confesado, veo una actitud grande. No faltan problemas, dificultades, pero en ninguno de los pueblos alguien consume droga o algún tipo de droga, donde iba. Pero si voy a Lima, ya hay mucho consumo de droga. Para decirles un pequeño ejemplo, ¿no?, de cómo en nuestra zona, en nuestros pueblos del Ande, hay muchos valores, hay muchas cosas buenas que quizás no lo notamos, ¿no? Cuando recién salimos a otro lugar, recién nos damos cuenta de los grandes valores que hay en nuestros pueblos, ¿no? Y el idioma quechua representa una grandiosidad de las personas andinas, de su cultura. El idioma quechua representa una forma de ver el mundo, algo grandioso. Entonces, eso es lo que, la economía y política debe servir al hombre, a su desarrollo, a su cultura, ¿no?, que crezca más, desarrolle más, no al contrario como está pasando. Por eso se habla de una ecología integral, ¿no? Ecología integral tiene que ver con una formación, una educación, pero que nos ayude a relacionarnos bien entre nosotros, ¿no?, y con el medio ambiente, ¿no? Bien. Y entonces una educación para ser protagonistas del bien común, ¿no? Entonces que la política y la economía se aboquen a educar, promover una educación para el bien común, ¿no? Cuando los alumnos están en la universidad, decía un profesor, un padre que era mi formador, decía, cuando está en la universidad, los alumnos, muy bien, salen a reclamar, a veces por mejoras en la universidad o por mejoras en la sociedad, ¿no? Un ejemplo es Inti y Brian, ¿no? ¿Se acuerdan? Se escuchaba hablar de Inti y Brian, como ellos, movidos por ese sueño juvenil, sueño de bien para todos, pues al final fueron avaliados y murieron, ¿no? Y esa actitud debe continuar siempre, ¿cierto? ¿Qué pasa con muchos médicos que salen profesionales, o ingenieros, o arquitectos?
¿Qué pasa cuando ya termina la universidad? ¿Esos sueños continúan o desaparecen? Yo mismo me lo digo, ¿no? Cuando era joven, cuando recién iba a entrar, no había entrado a ser sacerdote, era catequista, siempre un sueño, ¿no? De que la humanidad mejore, cambie, de promover la solidaridad, el bien común. Pero cuando uno ya llega a un nivel, ya tiene un cargo, tiene una profesión, tiende a olvidarse de sus sueños. Ya se instala y ya no, entonces promueve el bien común. Por eso, insisto, estimados jóvenes, que esos sueños que ustedes tienen nunca se pierdan, ¿no? Que continúen siempre. Y eso es la acción de Dios, eso es el Espíritu de Dios que va a estar moviéndonos, como lo hizo a nuestra querida Luz María, ¿no? Como el Espíritu de Dios la movió para, ¿no?, que la educación y toda diríamos, la economía, la política, se formen personas para que se orienten al bien común. Valores, entonces, renovar, ¿no?, la idea de la economía y política, ¿no?, en la perspectiva de la inclusión, ¿no? La economía y la política tienen que incluir, no excluir. ¿Cómo se valora un sistema social, político, religioso? ¿Cómo se puede valorar? ¿Cómo valorarían ustedes a un sistema social político? Cuando pues hay personas que ya no son excluidas, sería valorarlo favorablemente. Pero si hay mucha exclusión, entonces ¿está actuando bien el sistema o está actuando mal? Está actuando mal, ¿no es cierto? Cuando hay mucha exclusión, ¿el sistema está funcionando o no está funcionando? ¿Qué dirían ustedes, no? Cuando hay mucha exclusión y mucha pobreza, ¿está actuando bien el sistema social, político, económico? No, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la realidad de lo que viven las personas, si hay exclusión, si entonces el sistema no está funcionando. Y por eso hay que hacer algo. No actuar desde la violencia, sino actuar movidos por ese espíritu del bien, que hace que haya transformación, como lo hizo nuestro hermano. Entonces, un desarrollo sostenible, esto quiere decir que hay que cuidar para las generaciones posteriores, ¿no? Un desarrollo que pues permita que después las nuevas generaciones también puedan desarrollarse como es debido, ¿no? Si ahora usamos todos los bienes, extraemos y contaminamos, luego las nuevas generaciones no van a poder tener un ambiente saludable. Entonces, eso es desarrollo sostenible, ¿no? Tiene que ver con cuidar el medio ambiente, hay que, sí, vivir dignamente, pero tener cuidado, ser responsables de las nuevas generaciones, dejarles un mundo mejor, como dice el Papa Francisco. Bueno, y hacer un pacto social, todos a ir por ese camino, un pacto social por el bien común. Bueno, entonces, antes de seguir, ¿alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Monseñor, si me permite, ¿podría ampliar su reflexión sobre esta contradicción entre la cultura del descarte y la cultura del encuentro? Es muy importante. Ya, gracias. Cultura del descarte y cultura del encuentro son opuestos, ¿no? Son, cuando hay cultura del descarte es en el sentido negativo, ¿no? Permítanme recordar a Carlo Acutis. ¿Han escuchado hablar de Carlo Acutis? A ver, levante la mano quien ha escuchado hablar de Carlo Acutis. 1, 2. Bueno, les invito a que
puedan leer algo de él. Él murió a los 15 años. Imagínense, murió a los 15 años. Pero entre sus diversas frases que dijo fue: todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Muchos mueren como fotocopias. Entonces, ¿qué significa todos nacen originales, pero muchos mueren como fotocopias? ¿Qué piensan ustedes? Bien, imitar. Morir como fotocopia es imitar, ¿cierto? Morir como fotocopia es imitar. Pero él lo dice en el sentido de vivir imitando y sobre todo lo malo, ¿no? Ser originales es desarrollar todo lo que Dios ha puesto en ti. O sea, todo lo que tienes, aunque no seas creyente, todas las cualidades, capacidades, dones que tienes. Desarrollarlos para poder esos cada vez más, desarrollando tus dones que tienes, compartir y ayudar a la vida en la familia, a ti mismo y ayudar a la sociedad. Entonces, uno es feliz compartiendo lo que tiene, todos los dones que ha recibido. Y eso engrandece a uno mismo y engrandece en la familia y en la sociedad. Entonces, eso es ser originales, ¿no? Siempre vivir compartiendo eso bueno que hay en el corazón, es decir, la justicia, la verdad, el bien, y cuidando la vida, promoviendo la vida. Eso es ser originales. ¿Y qué es ser fotocopia? ¿Qué puede ser fotocopia? Imitar. Si todos lo hacen, yo también lo hago. Si todos lo hacen, yo también lo hago, ¿cierto? Si todos van caminando o van en el bus, en el colectivo hacia Huancayo, ¿no? Toman su gaseosa y luego terminan, abren la ventana y ya tiran por la ventana. Entonces, como todos lo hacen, yo también lo hago. O sea, es imitar. Pero no es solo ahí, ¿no? Sino es, por ejemplo, una vez llegué a un pueblo, no voy a decir el pueblo, y se acercó un regidor. Y el regidor, yo he estado de viaje fuera por varios años y regreso, y el regidor me dice: ese alcalde, y era conocido del pueblo, ¿no? Un pueblo no grande, pequeño. Ese alcalde dice, no ha compartido con nosotros. ¿No ha compartido qué? Le digo. Claro, es que en una obra se ha sacado el 10% y no ha compartido con nosotros. O sea, para él lo normal es la corrupción. ¿Se dan cuenta? Si todos lo hacen, yo también lo hago. Tengo un amigo que le pidieron que firmase un arquitecto en un distrito de Lima unas obras, pero que él dé su visto bueno, pero él no quiso firmar y al final lo despidió. No quiso imitar. Él tiene mucha capacidad, es una persona honorable. Él confió en que después va a encontrar trabajo y efectivamente encontró, ¿no? Porque es una persona de bien. Y Dios nunca abandona a los que actúan con bien, con justicia. Aunque tenía su familia y tiene que mantener a sus hijos. Imagínense a alguien que está en una dificultad, tiene que alimentar a sus hijos y después le van a decir: si no firmas te despido, si no entras a la corrupción te despido. Bueno, en ese sentido es la imitación, imitar lo malo. O también el mal uso de la sexualidad, ¿no? Si todos lo hacen, yo también lo hago, ¿no? Entonces ya uno no cuida su integridad, su persona, no cuida su salud, ¿no? Su salud mental, física, sexual, ¿no? Entonces, si todos lo hacen, si todos abortan, entonces también yo puedo abortar. Cuidado, ese ya
una cultura donde no hay paradigmas, no hay qué es lo bueno, qué es lo malo. Todo se puede hacer, todo se relativiza. Ya no hay mal, todo se puede hacer, todo vale, ¿no? Entonces se puede entender un poco. Ahora, la cultura del descarte, la cultura del encuentro, es precisamente poder ser empáticos, valorar a la otra persona, conocernos como amigos, como el Papa por eso habla de la fraternidad, ¿no? Considerarnos valiosos, hermanos, cuidarnos unos a otros, ¿no? Esa es la cultura del encuentro, ¿no? O sea, la cultura del encuentro es algo muy profundo, parece algo muy sencillo, muy simple, pero es algo muy profundo. Entonces, ¿ahora qué se promueve? ¿La cultura del encuentro o la cultura del descarte? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se promueve en la sociedad? La cultura del descarte, lamentablemente, ¿no? O sea, la cultura del descarte es, pues, yo pienso solamente en mis intereses, descarto a los demás. Pienso de manera egoísta, no valoro a la persona, descarto a los demás. La cultura del encuentro es valorar a la persona. Por eso el primer objetivo, ¿no? La persona, ¿no? Como primera preocupación, como centro de todo. La persona, el ser humano. Bien, entonces, esto es lo que quería responder a la pregunta, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Sí, adelante. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo conciliar el desarrollo económico con el desarrollo humano, ¿no?, de las personas? Se hacía referencia a las palabras de la madre sobre primero la persona, después lo económico, y por supuesto se entiende la cuestión de fondo, pero para hacer el bien también hay que hacer sostenible las cosas, ¿no? Y si desde este punto de vista, el enfoque que usted plantea la Iglesia, ¿cómo nos podría hacer una recomendación en ese punto? Bien, se vienen varias ideas a la mente, pero ¿cómo reconciliar, ¿no?, el desarrollo económico y el desarrollo de la persona, ¿no? Es una pregunta muy importante que, primero, no es malo trabajar, no es malo tener una profesión, es bueno, por eso nuestra hermana se preocupó, para poder tener un trabajo y, como dice la palabra, ganarse el pan con el sudor de la frente, ¿no? No es malo tener una buena economía, ¿no? No es malo, pero es malo cuando yo me preocupo solamente por acumular, por tener más y más bienes, y no comparto, no uso los bienes que voy obteniendo, sean bienes materiales, dinero, capacidades o talentos, no lo uso para compartir, para promover la vida, el bien, sino lo uso para intereses egoístas, para mí mismo. Alguien cuando muere ha visto que, decía el Papa, hay un camión que se lleva todos sus bienes, se lleva para la tumba. Nadie, ¿no? Entonces, ¿para qué acumular tanto? O sea, no está mal el desarrollo económico, social, ¿no? Sino lo que está mal es cuando hacemos del dinero nuestro Dios y nos olvidamos que si hemos logrado obtener muchos recursos es por una gracia. Y eso, ¿cómo agradecer a la vida? Compartiendo, ayudando a otros a levantarse. De eso se trata. De eso se trata. No de, pues, acumular a nivel personal o grupal y hundiendo a otros, ¿no? Explotando a otros, siendo indiferentes a los que sufren, a los que pasan pobreza. Bueno, eso es lo que puedo decir por ahora. Solo se me venía, decía, ¿se acuerdan cuando Perú fue a jugar a un país en Oceanía? Creo uno era Australia, el otro antes fue
Sí, sí. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Ahí había algunos peruanos. Los peruanos están en todo el mundo, ¿no? Los peruanos estamos en todo el mundo. Pero, ¿qué pasaba ahí? Mire, el nivel de vida era todos un nivel de calidad. Es decir, todos vivían con los servicios necesarios. Prácticamente no había pobreza. ¿Por qué? Porque todos buscan el bien común. Nadie quiere salirse por su lado solos. Nadie quiere salvarse solos. Todos buscan contribuir al bien común. Todos pagan sus impuestos y al final esos impuestos redundan en que haya buenos servicios. Educación, universidades, salud, todo. Trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque todos quieren, o sea, hacen un pacto y todos salen juntos adelante. Nadie se queda atrás. Eso pasa en Nueva Zelanda. Y una población pequeña. Pero eso pudimos leer en los análisis que hacían los entendidos. Quería poner ese ejemplo para ver que pues la honradez es rentable, ¿no? Si optamos ya por el bien común, todos vamos a vivir mejor. Bien. Bueno, sí, en algo podría ayudar. Bien, lo último ya sería, yo sé que son varios puntos, varios temas. El último punto es cuidar la casa común, ¿no? Cuidar la casa común. ¿A qué se refiere cuidar la casa común? Esta palabra se refiere a que toda la creación, la tierra, es nuestra casa, ¿ya? La tierra entera es nuestra casa. Cuidar la casa común, ¿sí? Entonces, esto es importante, cuidar la casa común. Yo admiro mucho a mi madre, no porque sea mi mamá, no porque ella con sus abuelitos iba a la chacra, tenía sus animalitos, sus plantitas, y ahora cuando voy a casa, ella misma tiene sus maceteros, porque hay un pequeño jardincito, pero siempre voy al patio y hay plantas muy bonitas, diversas plantas, ¿no? Cuidar la casa común, ¿no? Es decir, estar siempre en ese cuidado de la casa común. Si ustedes leen el Génesis, dice: cuiden y protejan, ¿no? Cuiden y cultiven. Cuiden y cultiven. Génesis 2, ¿no? Cuiden y cultiven. O sea, se nos encarga cuidar y hacerla desarrollar a la creación, a la casa común, ¿no? Entonces, de eso se trata. Somos administradores, cuidadores. El problema es cuando no entendemos esto y más bien creemos que podemos usar los recursos de manera irracional, nos volvemos, ¿cómo les decían a Paulo Guerrero? El depredador. Nos volvemos como, le dicen porque hacía muchos goles, ¿no? Pero nos podemos volver depredadores, ¿sí? Y eso es una enfermedad. Consumimos y entonces el medio ambiente se va deteriorando. Y entonces hay tanta esa actitud, esa voracidad de consumir y entonces hay la crisis, ¿no? La crisis global, ¿no? O sea, no es una crisis simplemente económica, social o ambiental, todo separado, sino es una sola crisis. O sea, ¿cómo dar nombre a esta crisis? Es una crisis interior, es decir, el corazón del hombre está enfermo porque quiere consumir y se olvidó de ser cuidador, de ser cultivador, se olvidó. Entonces, esto trae pues todos los males que estamos viendo, ¿no? Y por eso cuidar la casa común tiene que ver con cuidar la creación máxima que hay. ¿Cuál es la creación máxima que hay? La más grande creación, el ser humano. Entonces se trata de que al cuidar la creación, el aire, el suelo, el agua, las plantas, la biodiversidad, en realidad cuidamos al ser humano, ¿no? Cuidamos al ser humano y dejamos algo mejor para las nuevas generaciones.
Entonces, de esto se trata, de mantener la esperanza, como decía al inicio, que este pacto educativo nos ayude a todos para no perder la esperanza. Miren cómo Luz María tenía esa esperanza, ¿no? Que a través de esta acción educativa podría mejorar la vida y también el medio ambiente, ¿no? Tenía sus animalitos, ella siempre quería ir a Santa Rosa de Quibes, un lugar donde también pasó, como era devota de Santa Rosa, ¿no? Quería ella acercarse a la naturaleza y siempre con esa admiración a la naturaleza. Alguien la comparó con Francisco de Asís, ¿no? Leyendo su historia, no tenía esa actitud de Francisco de Asís, que cuidaba, sabía valorar toda la creación, las plantas, los animales, valorar el agua, el aire y sobre todo a las personas. Por eso se dedicó a darle lo mejor, ¿no? Según sus cualidades, sus talentos, ella le dio lo mejor a las personas, especialmente aquí en Lircay, ¿cierto? Fundando esta universidad. Bueno, eso lo que quiero decir es animarle a ustedes a mantener la esperanza, esa esperanza que tuvo nuestra hermana Luz María. ¿Está bien? Eso es mi deseo nada más. Y yo quiero unirme a este caminar de esta universidad. El padre Santiago Salazar a veces viene por aquí, ¿no? En la pastoral, y tiene interés en, hay un terreno que pues se quiere construir una casa para alumnos, ¿no? O sea, no simplemente un hospedaje que vienen, vermen, comen y ya, ¿no? Sino un lugar donde se desarrolle esa cultura del encuentro y el joven pueda crecer y crecer más como persona, sus capacidades, desarrollarlos más y promover el bien común, ¿no? Ese es el sentido de la casa que ya se está avanzando en este proyecto. Esperamos que ahora con más fuerza también se impulse, para bien de todos los jóvenes que viven en las provincias, en los pueblos, y redunde en el bien de todos, ¿no? Bien, eso es lo que quería decir por ahora. Gracias. Gracias por la escucha. Gracias. Ya nos invita a mejorar. Y por supuesto, en este espacio es muy importante recordar que los aniversarios son momentos para conmemorar, para agradecer y para ratificar el compromiso, ¿no? Y nuestro compromiso como universidad, y es algo que lo compartimos con nuestro rector, con todo el personal, con los directivos que están también en Lima, es enfocarnos en formar y desarrollar a las personas, ¿no? O sea, desarrollar buenos profesionales, pero antes de buenos profesionales, personas con valores, que luego ayuden a hacer crecer esta semilla, ¿no? Sabemos también que esto es un compromiso y un reto muy grande, porque contribuir en la formación de un ser humano es realmente algo que es muy importante, pero requiere también que quienes dirigimos, quienes nos hacemos cargo, nuestros decanos, nuestros docentes, también se formen para ayudar en este proceso de formación. Tenemos nuestra población estudiantil, es mayoritariamente mujeres, está conformada mayoritariamente por mujeres. Por supuesto, tenemos que formarnos a todos por igual en esta mirada de inclusión y de igualdad, pero también somos conscientes que formar a una mujer profesional la empodera y también hace que esa semilla, con el carisma que tenemos las mujeres, realmente se reproduce también de una manera mucho más efectiva. No quiero tomarme más tiempo, solamente nuevamente muchas gracias al señor Carlos Salcedo y gracias a todos ustedes. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de escucharlo y esto es una bendición también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acogerme a compartir algo. Gracias por
Mire, este es San Benito de Choca, pero también hay varios pueblos hermanos que usan este estilo, ¿no? Muy bonito. Gracias, muy lindo. Representa mucho a la gente. La chavinita. Gracias. Allá, justo lo que necesitaba. Sí, muchas gracias. Sí, sí. Que sea una foto con el señor Josué. Van a tener energía, ¿cómo se llama eso? La indulgencia, ¿no? La indulgencia plenaria por la foto. Mi padre decía, muchos querían tomarse foto conmigo, decía un obispo. ¿Y por qué? Dice, no vaya a ser que salga elegido papa. Gracias.